Chiquillas, voy a empezar a grabar. El caso uno era un paciente de sexo masculino de 21 días de vida que se encuentra hospitalizado en el servicio de neonatología por prematurez a causa de ruptura prematura de membranas. El paciente se encuentra con sonda orogástrica debido a la incapacidad para lograr los requerimientos vía oral. Durante las dos primeras semanas presentó mala tolerancia al incremento de volumen. Sin embargo, las últimas 2 semanas ha logrado una adecuada tolerancia incrementando 20 ml por kilo día. Les entregan los antecedentes perinatales, que es un recién nacido de pretérmino de 29 semanas de gestación, adecuado para la edad gestacional con muy bajo peso de nacimiento, con un puntaje de APGAR 8 y dentro de las indicaciones médicas tienen Alprem 20 ml cada 3 horas por 8 veces al día, vía sonda orogástrica por bolo lento, control de signos vitales cada 3 horas, Biogaya 5 gotas al día, vitaminas A, C, D y hierro 5 miligramos al día y les entregan la antropometría de nacimiento a los 7 días, a los 14 y a los 21 días, ¿ya? Entonces, chiquillas, les piden el diagnóstico, chiquillos, les piden el diagnóstico nutricional, el cálculo de requerimientos, la prescripción dietoterapéutica y los fundamentos fisiopatológicos para este caso. Entonces, cuéntenme primero qué fue lo que hicieron ustedes para el diagnóstico nutricional de este paciente. ¿Cuál fue el primer paso? Corregir la edad. Ok, este era un paciente que tenía de edad, espérame, de edad cronológica 21 días, ¿cierto? Sí, Y había nacido de 29. 29 semanas. Sí. Súper. ¿Qué fue lo que hizo usted, Vale, para corregir esta edad? 21 días son 3 semanas, entonces 3 semanas más las 29 semanas son 32 semanas de gestación. 32 semanas de gestación es su edad corregida, ¿cierto? ¿Alguien le dio algún valor distinto? ¿O todos le corregimos con 32? ¿Sí? No, profe. ¿Todo bien? Ya, súper. Oigan, y una vez que corrigieron ustedes la edad, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? Los indicadores, Ya, hice peso gestacional, longitud de edad gestacional, circunferencia craneana gestacional y la velocidad de crecimiento. ok. ¿Vale? ¿Y usted lo hizo solo para los 21 días todo esto o lo hizo para las demás antropometrías también? No, solo hice el actual. Ya. Igual. ¿Solo la actual? Ya. ¿Y qué dice esto? ¿Cómo? Que la instrucción dice actual. Hubiera dicho cómo construir la curva, las hago todas, pero decía solo actual. Ya. Independiente de que diga el diagnóstico nutricional actual, igual es importante que cuando les entreguen las antropometrías, ustedes hagan el análisis de las antropometrías anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede pasar que quizás el diagnóstico nutricional no es que vaya a descontarles puntaje en su respuesta final, sino que les sirve para saber qué es lo que ustedes van a hacer en la intervención nutricional. Porque ¿qué pasa si es que ahora el paciente está con un adecuado incremento ponderal? O sea, perdón, con un peso para la gestacional dentro del rango, pero lleva semanas con un bajo incremento ponderal. ¿Ustedes tomarían la misma medida nutricional? María Jesús, diga, ¿tiene alguna pregunta? Que está levantando la mano. Sí, es que sí, en ese caso, ¿es necesario hacer todo o podemos solo sacar el incremento de peso como del 7, 14 y 21 días? Tienen que sacarlo todo, ¿ya? Ya. Y eso es para ayudarlas a ustedes. Yo les voy a mostrar la tablita, ¿ya? Pero es para ayudarlas a ustedes a tomar las decisiones correctas en las medidas nutricionales que ustedes van a realizar, ¿ya? Antes de mostrarle mi tablita, quería saber, ¿vale? ¿Cuánto le dio a usted el diagnóstico nutricional actual? De, Profe, tengo una cosa antes. O sea, si me dan toda esa tabla, porque yo dije, para algo lo dieron, como que algo tengo que hacer. Pero entonces tendría que calcular la velocidad de crecimiento para cada día sí, mira, o algo más. O sí, también peso estacional. Como todo. Yo se los voy a mostrar ya, pero quiero que primero me den el diagnóstico nutricional que ustedes construyeron para compararlo. me dio recién nacido pretérmino, 32 semanas de gestación, pequeño para la gestacional, con baja velocidad de crecimiento, 12,04 12,6 gramos por gramos día. gramos por... Kilogramos día. Súper, ya. Ya, chiquillas, entonces, esta es la tabla.
que a mí me dio distinta la velocidad de crecimiento, ¿ya? No sé si a alguien le dio lo mismo que a la Vale o les dio otra cosa. A mí me dio lo mismo que la Vale, profe. Ya puede ser que haya un error en la respuesta. 1250 menos 1360 y eso lo dividieron en 7 días, ¿cierto? ¿Qué es lo que les da distinto? O sea, era 1360 menos 1250 dividido 7 dividido en el promedio. Ah, dividido en el promedio, ¿verdad? Sí, eso debe ser la diferencia. Ok, que aquí lo hicimos como con incremento ponderal. Ya, sí, 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 ese es el error. Ya, entonces se alcanza a ver la tabla, ¿cierto? Profe, pero entonces tenía que hacer velocidad de crecimiento o incremento ponderal. Es No, que todavía no fui cuenta. está con EDA corregida. Velocidad. ¿Cómo? ¿Es velocidad o no? Porque tiene menos de 40 semanas. Sí, es velocidad de crecimiento, porque tiene menos de 40 semanas, está bien. Está bien lo que ustedes Ya, hicieron, está bien. gracias. La fórmula que, esto está ahí, ahí sí, ¿ya? Y 12 coma Eh, 0,4. 0,4. eso. Súper. Ya. Entonces, chiquillos, lo que queríamos que ustedes hicieran en este caso era construir cada uno de los indicadores que podían de acuerdo a la edad de este paciente, ¿cierto? Primero el diagnóstico nutricional de nacimiento. Tenían que construir los mismos indicadores de peso para la edad gestacional, talla para la edad gestacional y circunferencia craneana para la edad gestacional, ¿cierto? Esos todos daban dentro del rango nos daba un recién nacido pretérmino de 29 semanas de gestación adecuado para la edad gestacional con muy bajo peso de nacimiento. A los 7 días, si ustedes se fijaban, el peso era más bajo que el peso de nacimiento, lo cual está dentro de lo esperado, ¿cierto? Porque hay una pérdida de peso fisiológica en estos pacientes, en todos los lactantes, que se espera se recupere del peso entre el 8 o 12 días, ¿ya? Una vez que nos pasamos de eso es porque puede haber alguna intervención nutricional que no se está haciendo de forma correcta. Pero esta pérdida de peso que se ve aquí es la pérdida fisiológica esperada. Y es por eso que estaba esta pérdida. ¿Se dieron cuenta de eso o esta parte tampoco le alcanza o les llamó la atención, por ejemplo, que el peso a los 7 días fuera menor al nacimiento? Profe, O sea, yo que sí yo lo lo vi. hice. Ah, Perdón, dale. que yo lo hice y sí, pero profe, tengo una duda que en el 14 a mí me dio la velocidad de crecimiento de 28,4 en vez de Sí, 18. puede ser, es que aún no llegamos ahí, espérenme, Ah, tengo que hacer ¿Lo hizo todo Magda? sí, Ah, sí, ya. la pérdida me dio 2,3 creo. 2,3%. Sí, no sé si lo Sí, hice bien. es una pérdida fisiológica adecuada, ¿cierto? Y obviamente ahí, a pesar de que hubiera una pérdida fisiológica, ustedes lo que no podían hacer era calcular la velocidad de crecimiento, pero sí podían calcular los indicadores de todas formas, ¿ya? Y ahí Profe, teníamos, ¿hasta qué día hacemos eso? Que ¿cómo? tenía esa duda. ¿Hasta qué día hacemos la pérdida de peso? Al día 10 ya debería haber recuperado la pérdida de peso el paciente, Ya, gracias. ¿vale? Estaba levantando la mano. Ay, profe, es que eso tenía duda, porque yo también había calculado la pérdida de peso, pero luego miré mis apuntes y decía que era de 3 a 4 días y ahí me confundí. Entonces lo veo hasta el día 10 puede perder peso. Sí, yo también tenía que ir hasta como el día 5 y después del 5 en adelante se recuperaba, pero que era raro que bajara como hasta el 5 o 6. Piensen que este paciente nació de 29 semanas, muy chiquitito, y recién tiene 21 días, ¿ya? Entonces no es anormal que al séptimo día todavía no hayamos recuperado nuestro peso de nacimiento. La, Profe, y tengo otra duda, la que, recuperación completa, si pasa de los 10 días, ya ahí podríamos decir que algo puede estar pasando con la alimentación del paciente. porque ahí me está corrigiendo la edad, entonces como que también ¿No? o sea, ¿sí la corrigió? Sí. Sí, está Ah, sí, correcto. está. Porque como Entonces, yo pensé que eso lo hacía cuando ya tenía las 40 semanas. No. aquí está corregida en todas. Miren, 29, 30 semanas de gestación, 31 semanas de gestación y la edad corregida final que son 32 semanas de gestación. En todos está corregida la edad. Ah, ya, pero entonces, aunque no tenga las 40 semanas de gestación, hago la pérdida de peso como por semanas de vida real. ¿Cómo vale? No Ay, entiendo la pregunta. o sea, como yo pensé que se hacía el porcentaje de pérdida de peso cuando ya se regulaba como a la semana 40, o sea, cuando ya, por así decirlo, nacía para nosotras, pero parece Ah, que no. ya, no, 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 entiendo. Es que esto que está acá abajo no es el diagnóstico, esto es una observación. Ojo,
El Ya, diagnóstico de pero este paciente, en la columna de acá dice diagnóstico nutricional, recién nacido pretérmino, 30 semanas de gestación, pequeño para la edad gestacional. Pero no va en el diagnóstico, que es lo que que usted está diciendo, ¿cierto? Que ponían adecuada pérdida de peso o ganancia de ya, peso. súper. Sí, esto es una Gracias. observación que yo quería que hicieran en el fondo, que tuviéramos la conciencia de que el paciente perdió peso al séptimo día de edad cronológica, porque es un paciente que está dentro del periodo en el que los pacientes tienen pérdida de peso fisiológico. Ya, en el fondo no asumir un inadecuado incremento ponderal, porque recuerden que ustedes solo pueden, solo una inadecuada velocidad de crecimiento, porque recuerden que ustedes solo pueden calcular la velocidad de crecimiento una vez que el paciente recuperó su peso de nacimiento. ¿Ya? Creo que la Nicole estaba levantando la mano. Sí, profe, pero era en verdad la misma duda que la Vale, que yo pensaba que la pérdida de peso sí iba como en el diagnóstico y que no me acordaba que también se hacían indicadores cuando No, aún no no, no, alcanzaba no. el... Yo creo que se están confundiendo. Esto que yo les puse acá no es parte de su diagnóstico. Este de acá. Esto es La una pérdida de peso. observación. Sí, esto es una observación a las 30 semanas de gestación. Aquí está marcada esta columna, ¿ya? Lo que queremos que vean es que en todos los pacientes va a haber una pérdida fisiológica de peso. Ya, sí, pero indicadores sí se hace y con eso se hace el diagnóstico. Sí, tal como está acá arriba. Acá les dejé el diagnóstico nutricional en esta columna, Ya, ¿ya? Esto es lo que va en el diagnóstico, lo que está aquí, ¿ya? Esa quizás fue la duda. Esto no es parte del diagnóstico, ¿ya? Es una observación que era parte del caso solamente. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Tenemos el nacimiento, las 30 semanas de gestación, que se las dejé destacadas, las 31 semanas de edad corregida, y nuevamente utilizamos los indicadores de peso para la edad gestacional, talla para la edad gestacional, circunferencia craneana para la edad gestacional, y nuestro diagnóstico fue un recién nacido de pretérmino de 31 semanas de gestación, PEC con observación de adecuada velocidad de crecimiento. Y ahí la Magda me había dicho que le daba 28,4. A todos Sí, les dio lo profe, mismo. lo volví a hacer y me sigue dando lo mismo y ahí no sería elevada velocidad de crecimiento. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya un error en nuestras respuestas. ¿Alguien lo hizo como para que puedan complementar un poquito el valor que me está dando la Magda? Yo lo puedo hacer ahora. Ya. Sí, ¿saben qué? Yo creo que está bien. Les va a dar elevada, porque son 200 Sí, bueno, gramos de son diferencia. 225 gramos que sube en 7 días, igual Sí, es... es harto. Sí, es- sí. Me da 28,3, es lo mismo, Sí, sí. sí, debe haber habido un error de tipeo acá y por eso les dio elevada. Bueno, pero está bien, elevada velocidad de crecimiento, ¿ya? Entonces, eso sí va en su diagnóstico, ¿cierto? Observación, elevada velocidad de crecimiento. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, una duda. Entonces, lo de la velocidad de crecimiento va como observación, no va así No, como en conjunto. no importa si ponen punto seguido, Ah, elevada o baja. Es irrelevante mientras estén todos los componentes que tienen que ir en el diagnóstico escritos dentro de su diagnóstico. ya, gracias. Ya. Y después tenemos a los 21 días, las 32 semanas de gestación, el peso, la longitud, la circunferencia, el peso para la edad gestacional, la talla para la edad gestacional y la circunferencia craneana para la edad gestacional, que ese fue el que me había dado la Vale antes, ¿cierto? Recién nacido pretérmino de 32 semanas de gestación, P con observación de inadecuada velocidad de crecimiento y la Vale me había dicho que le había dado 12,04 gramos por kilo día la ganancia de peso, ¿cierto? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Ya. ¿A alguien le dio algo distinto? No, profe. No, ya. ¿Utilizaron todas las curvas de Pitaluga para realizar esta tablita o las tablas? ¿Qué fue lo que le indicaron? Sí, Ya, perfecto. Recuerden siempre, en las pruebas siempre nosotros les vamos a indicar con qué curvas o con qué tablas ustedes deben hacer el diagnóstico que le estamos pidiendo, ¿ya? Cuando ustedes tengan esto
antropometría, nacimiento, 7 días, 14 días, 21 días, la idea es que ustedes utilicen toda la información que les están dando, ¿ya? Se entiende que el único diagnóstico que se les va a evaluar es este, ¿cierto? El diagnóstico final con la edad corregida realizada. Pero esto les puede servir, les puede ser una ayuda para su manejo nutricional que van a tener con este paciente. Por ejemplo, en este paciente, ¿qué hubiera pasado? Que es un poquito el caso que nosotros teníamos previamente. ¿Qué hubiera pasado si es que aquí les daba adecuada velocidad de crecimiento y a los 21 días también les daba adecuada velocidad de crecimiento, pero resulta que a los 21 días tiene una velocidad de crecimiento mucho más baja que la semana pasada? ¿Se hubieran quedado con solo esa alimentación sin hacer nada? No. No, ¿cierto? No hubieran mantenido lo mismo, hubiéramos tenido que ejecutar alguna conducta, ya sea cambiar la fórmula, concentrar, podríamos utilizar fortificantes, pero tendríamos que aumentar el requerimiento que le estamos dando a este paciente. Entonces, por eso es que es tan relevante que ustedes hagan el nacimiento, los 7, los 14 y los 21 días, ¿ya? No es por un tema de puntaje final en el fondo, es por las medidas nutricionales que ustedes van a tomar para este paciente. Cami, Profe, es que, por ejemplo, ya en esto lo hacemos como todo el diagnóstico, como en estos casos ya que estamos como sin tiempo, pero por ejemplo para el certamen, eh, si nos ponen algo así, ¿vamos a tener que hacerlos todos? ¿O sí, ustedes sí? deben analizar todo. Pero Ah, ya. obviamente que a efectos de certamen todo está calculado para que ustedes en Sí. el caso ustedes lo puedan hacer el tiempo predeterminado, ¿ya? Entonces, Ya, se pues. entiende que quizás en esto se van a demorar un poco más, quizás tengan menos datos. Pero lo que quiero Ya, decirles es profe. que siempre, siempre, siempre que tengan esa antropometría, creo que la Vale Sisquiarco había dicho antes, bueno, para algo quieren que la use, exacto, nosotros queremos que construyan de acuerdo al nacimiento, a los 7, a los 14 días y a los 21 días, que corrijan esas edades y hagan los indicadores para cada uno de ellos y analicen la velocidad de crecimiento, ¿ya? Y recordar que ese era el fin de esta tablita, también que la velocidad de crecimiento solo yo la puedo hacer una vez que el paciente recuperó su peso de nacimiento. Si el paciente no ha recuperado su peso de nacimiento, ¿qué les va a pasar? Siempre les va a Es que no, no va a ¿cierto? funcionar. No va a funcionar, no es válida la velocidad de crecimiento porque siempre va a dar disminuida o no les va a dar un número que no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces recuerden que por eso esta pérdida es tan importante. ¿Tienen dudas o preguntas de acuerdo ahora al diagnóstico nutricional de estos pacientes? Recuerden siempre corregir la edad, ¿ya? ¿Dudas, preguntas de esta parte? Profe, es que me quedó a mí una duda con el tema ya. Nosotros tenemos que decir algo sobre que entre las 31 semanas y las 32 semanas hubo, porque la 31 estuvo elevada la velocidad de crecimiento y después la 32 una baja velocidad de crecimiento. Entonces hay que explicar algo después de eso o eso No, se ve en los requerimientos. en este caso, ustedes en este particular caso, lo que yo diría es que ya que el paciente en las 32 semanas de gestación presenta una inadecuada velocidad de crecimiento, yo voy a utilizar mis requerimientos de esta y de esta forma porque no estamos creciendo de manera adecuada. ¿Ya? Gracias. En el fondo nos van a mantener el control de ingesta, ¿o sí? No, No, ¿cierto? pero sobre eso entonces solamente sería necesario, como ya, lo hacemos al momento del diagnóstico porque ahí está la información, pero entonces no sería necesario cuando estemos, no sé, en el certamen oral expresando el diagnóstico mencionar esto, sino como después cuando hagamos los requerimientos justificarlos de esta forma, ¿no? Exacto, se deben justificar. Ya. Ahora, siempre en el certamen ustedes saben que tienen que verbalizar todo esto. O sea, si les piden, por ejemplo, el diagnóstico nutricional, ustedes en el certamen tienen que verbalizar. Yo realicé el peso para la gestacional, me dio tanto, tanto. Yo realicé la talla para la gestacional entre el percentil tanto, tanto. Lo mismo para la circunferencia y además realicé la velocidad de crecimiento con esta siguiente fórmula, ¿ya? Y una vez que realicé todo esto, me dieron estos valores y este es mi diagnóstico nutricional. De esa forma ustedes lo tienen que presentar. Claro, pero al final con el último que sale en la tabla, o sea, como con el Exacto. de... Sí, Ya. sí, igual después en los o sea, igual ustedes pueden mencionar si es que tienen más de un peso al inicio, decir que tenían estos pesos anteriores, ustedes lo calcularon, le hicieron una curva de seguimiento al paciente, no ha estado ganando peso de forma adecuada, por ejemplo, por lo tanto no se van a quedar con su control de ingesta. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, preguntas de esta parte? ¿Se les hizo muy difícil?
No, profe. ¿No? Ya. Entonces, acá teníamos más dudas, ¿o no? En los requerimientos. ¿Qué hicieron ustedes en los requerimientos? Que las dos vales me dijeron que tenían ahí como un tema con el, parece que con el Sí, cálculo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo es primero que que hicieron? ya calculando el control de ingesta, nos dio que consumía 128 calorías, lo que equivale a 94 calorías por kilo, Ujú. y el prote consume 3,4 calorías por kilo también, lo Ya. cual ambos están bajo de lo que dice la EPSGAN. Y aquí es donde empieza todo el tema, porque no sabemos si, por ejemplo, le puedo llegar y dar 120 calorías para que esté dentro del rango de la EPSGAN, porque igual ya eso sería aumentarle 26 calorías, lo Ujú. cual igual es harto. No sé si eso es atingente al caso o no, pero el tema de las proteínas, que si yo le quiero subir al menos 0,5 para que tenga un aumento significativo, tengo que darle 3,9 gramos, lo Ujú. cual equivale a un 13%. Y habíamos dicho máximo un 12% de este P%. Si le doy el 12%, me da 3,6 gramos, que sería 0,2 de aumento, lo cual no es significativo. Y ahora, dándole la misma fórmula, y también la calculamos con la Similac prematuro, si le aumento 20, 25 o 30 ml por día, de ninguna de las tres formas me da para cubrir al menos más de 115 calorías por kilo sin pasarme con las proteínas, porque me da 4, 4,2. Sí, es Entonces, que como que en no, las proteínas se no. van a pasar, un 13% no es nada terrible, vale, ya está perfecto. En las proteínas sí les va a pasar que se van a pasar un poquito sobre el límite, ¿ya? Em, ¿Les parece lo revisamos juntas para que ustedes vean lo que dice? Sí. Ah, profe, porfa. Entonces, partiendo desde lo más atrás posible, este paciente les decían que tomaba Alprem 20 ml por 8 veces al día. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, que la Vale me lo dijo recién, pero para el resto de las compañeras, es calcular el control de ingesta, ¿ya? Si yo multiplico el 20 por 8, me da 160 ml día. Y recordemos que el Alprem es una fórmula que ya viene reconstituida, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes lo único que tienen que hacer es sacar en ml cuánto les va a aportar este Alprem, ¿ya? ¿Cuánto le van a aportar los 160 ml día de Alprem? Y una vez calculado este aporte de cada uno, de energía, de proteínas, ojo chiquillas, que si en la prueba les piden todos, ustedes hacen todo. Ya en este caso era requerimiento de energías y proteínas. Pero si en el certamen no específico, ustedes deben calcular todos los macronutrientes, ¿sí? Calculamos el total día, que son 128 calorías. ¿Eso les dio? Creo que sí. Sí, ¿Sí? sí, profe. 4,6 gramos de proteínas. Y una vez que tenemos esos valores, lo dividimos por el peso actual del paciente, que es 1,1 kilo 360. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, ok. Y aquí empezaban las dudas, ¿o no? Sí, porque, o sea, por ejemplo, el tema del criterio, que yo entiendo, pero, a ver, por ejemplo, la Vale le dio 120 por el peso y yo le di 115 porque no sabía cuánto es subirlo mucho, cuánto es subirlo poco, cuánto es significativo, como que eso no lo tengo muy claro, o sea, porque aparte que, ya, está consumiendo 94, si yo lo subo a 115, que es el rango mínimo, yo dije como, para empezar, pero no sé si eso está bien, si me lo pondría malo. No, No están sé. correctos. Yo me quedé con 120 porque en el fondo quería generar una ganancia un poquito más acelerada del peso, pero entrar al rango mínimo de la S-band es correcto. Lo que no estaría correcto, chiquillos, es que ustedes dijeran, bueno, está comiendo 94 kilocalorías por kilo día, yo voy a subir a 130. Eso es demasiado. Eso no les va a dar, ¿ya? Pero si ustedes se mueven entre los rangos inferiores de un 115 a 120 kilocalorías por kilo, ambas son correctas, ¿ya? No existe una que porque usted Vale le dio 115 y va a decir que está malo y la Vale le dio 125, entonces está perfecto. No, esto es criterio y el criterio en el fondo también hace que haya más de una respuesta correcta. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo por un valor más alto o todos lo hicieron, se movieron dentro de este rango? Yo igual lo hice con el mismo rango, o sea, con 120, pero cuando lo estábamos, porque con la Vale no sabíamos bien cómo hacerlo de las proteínas,
también pensé como, ya a lo mejor si le subimos un poco más las calorías, queda mejor la distribución, pero claro, No, no. yo creo que se confundieron en cositas muy chiquititas, como que les daba el 13%, o que después el porcentaje de adecuación les adecuaba en 4 gramos por kilo y no 3,8. Son cosas que les pueden pasar, ya no se vayan tan al detalle. Pero primero viendo las calorías. Estamos de acuerdo con que un control de ingesta de 94 kilocalorías por kilo es inadecuado por dos cosas. Uno, porque está bajo el rango de la ESGAN, pero lo más importante es que porque en este momento el paciente tiene una inadecuada velocidad de crecimiento. Por lo tanto, los 94 kilocalorías por kilo no las podemos mantener. Luego de eso, nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que subir al rango de la ESPAN a algo que vaya a hacer que mi paciente gane peso. Y ahí queda a criterio de cada una entre qué rangos nos movemos. Puede ser 115, puede ser 120. No me parece adecuado subirnos a 130, 135, 140, ya, porque es demasiado para comenzar. Pero esos ambos valores Profe, están bien. ¿Sí? perdón. ¿Cuánto es lo mínimo razonable para subir? Porque, por ejemplo, en proteína las profes nos dijeron que tenía que ser subir mínimo un 0,5 para que en realidad hubiera una diferencia significativa en cuanto a lo que estaba comiendo antes. Ujú. ¿Y en las calorías hay algún mínimo? No, no hay Dijo ningún 10. valor. ¿Y cómo vale? La profe dijo mínimo 10 calorías, o sea, como al menos 10 calorías como para que sea significativo. Claro, no hay. Profe, pero por ejemplo, las proteínas ahí no se estaría subiendo lo que dijo la profe, que es mínimo subir como 0,5. A eso voy. No pueden casarse con un número porque un paciente puede tener un control de ingesta muy bajito y ustedes tienen que subirlo poco a poco. Si ustedes se van directo a los rangos superiores solo por seguir un valor fijo, el paciente puede no tolerar lo que ustedes están planificando. ¿Ya? Entonces es importante que si bien tienen valores de referencia, tienen que irse al caso actual y ver cuánto lo van a subir a ustedes de acuerdo al criterio que ustedes tengan con este paciente, que entiendo esa es la dificultad más grande de prematuro. ¿Ya? ¿Vale? Usted había dicho que 10 kilocalorías por kilo, Sí, eso fue lo que a mí me dijeron las profes. por eso lo dejamos en 120, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, lo que hizo Vale Sisquiarco no está errado. El paciente no va a tener una ganancia tan grande de peso con los 115, pero usted también se fue al rango mínimo de la ESPLAN porque en el fondo las 94 kilocalorías por kilo no eran suficientes. ¿Se entiende? Esto no es que haya un errado, solo que ustedes tienen que moverse en este caso en los rangos inferiores. ¿Ya? Profe, mi otra duda es el tema que hablaron de 100 a 3,5 y todo eso, como que ¿Cómo? no, no entiendo eso de la relación de calorías, proteínas, cómo lo puedo hacer. ¿Cuál relación Eso no entiendo. calorías-proteína? ¿Lo conversaron en clase? Sí, que los profes dijeron que generalmente debería haber una relación para los pacientes que pesan menos de 1.800 kilos, una relación de 100 calorías a 3,5 proteínas y si pesan más de 1.800 kilos, o sea, kilogramos, 100 calorías a 3 gramos de proteína. Pero yo les pregunté a las profes, dijo que es una referencia nomás. Es Sí, como para ver más o menos si estáis bien o estáis mal, o si lo calculaste muy bajo, pero no es como algo para guiarte, ¿cachai? no, Como que si te da un poquito menos, un poquito más, da lo mismo, es como para no lo que tienen que cachis que calcular. estáis bien. Sí, no lo tienen que Sí. calcular, ¿ya? Es una referencia, lo mismo los 10 kilocalorías por kilo, lo mismo que los 0,5 gramos de proteína, son todas referencias, ¿ya? Pero no es que ustedes las tengan Ya, que ejecutar en su cálculo de requerimientos, ¿vale? No es que ahora usted tenga que ir a ver si la relación de proteína es correcta o incorrecta, ya, profe, gracias. ¿ya? ¿Dudas con las calorías? Yo creo que los que les cuesta de prematuro es como salir un poquito como de lo puntual, ¿cierto? De bueno, aquí siempre vamos a usar 115 o 120. En prematuro nunca les va a pasar eso, ¿ya? Así que acostúmbrense a trabajar gramos por kilo dependiendo del control de ingesta del paciente y de la tolerancia que también les hablan, ¿ya? ¿Tienen dudas o preguntas, chiquillos, de la energía? No, profe. ¿No? Ya, proteínas. Aquí habían algunas dudas, ¿vale o no? ¿Vale, Araneda, que me había dicho? Y es que no sé con qué valor casarme, porque independiente, porque hice las tres, con 3,6, 3,8 y 3,9, pero con la fórmula, de ninguna forma logro cubrir alguno de esos. ¿No? Todo menos 4, 4,2, Ya, espérenme, todo mal. 5,9, no, esto da más. Ya, sí, no, eso está bien. Ya, sí, siempre nos va a O dar más, sea, ¿ya? Recuerden que tamaño de cálculo, pero... Ay, perdón. dígame,
que a mí me adecuó, pero yo lo hice con todo más bajo. Por ejemplo, las calorías las hice por 115. Las proteínas, yo sí quería como, en mi mente tenía máximo 12%, entonces le di 3,6. Y ahí a mí me adecuó, pero me adecuó raro porque luego al calcular realmente lo que le voy a dar es bajo, entonces según yo estaría mal. Ya, Bueno, pero lo vamos a ver, ¿ya? Pero en el fondo teníamos un control de ingesta de 3,3 gramos por kilo día. ¿Les parecía correcto movernos en el rango inferior de la SGAN, que era 3,5? No, No, no. porque es muy poco. Es muy Ujú. bajito, ¿cierto? Es 0,2, es demasiado bajito. Entonces, el análisis del control de ingesta refleja que el paciente no recibe aporte adecuado de proteína. Uno, porque está muy bajo el rango de la SGAN, y dos, porque el paciente tiene un incremento, una velocidad de crecimiento inadecuada, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que hacer era movernos en los rangos superiores. Tal como dijo la Vale, nosotros dejamos en este caso disponible la posibilidad de usar un 3,8, un 3,9, un 4, ¿ya? Quiero que sepan que así como hemos hablado todo este ratito de referencias, la ESPAN también es una referencia y en la vida real hay pacientes que quizás suben del rango de 4 muchas veces porque están teniendo una buena tolerancia. Entonces no se preocupen si cuando ustedes vayan a adecuar, el valor que les da en la adecuación les queda cercano a eso, ¿ya? Es algo que les va a ocurrir sobre todo con las proteínas. ¿Se acuerdan que cuando ustedes trabajaban con pacientes con la fórmula de la FAO, etcétera, les pasaba que las proteínas se les disparaban? ¿Se acuerdan que les daban como 120, 130? Lo Sí. mismo pasa acá, ¿ya? Así que no se encierren, no se enfrasquen en que les tiene que dar justo el valor que ustedes le están dando. Lo que es importante es que se va a cortar esta reunión, así que entramos de nuevo al mismo link, ¿ya? Lo que es importante es que ustedes no prescriban y les dé bajo ese valor, que ustedes prescriban 3,8 gramos por kilo y cuando saquen lo que ustedes le están dando al paciente, eso les dé 3,3, por ejemplo. Eso no puede pasar, ¿ya? ¿Les tinca finalizo esta reunión al tiro para que podamos empezar la otra y seguir con los requerimientos? Ya, Sí, profe. profe. ¿Sí? Para que no cortemos tanto el hilo de la reunión. Ya, voy a cerrarla.